Conectando con la Palabra. Con ustedes, su anfitrión, Daniel Marmolejos. Hermanos, bienvenidos una vez más a su programa Conectando con la Palabra. Como cada semana, nuestro propósito es conectar las situaciones que vivimos en el día a día con la suficiencia de la Palabra de Dios. El único lugar donde nosotros podemos encontrar la verdadera esperanza. Te invitamos a seguir y compartir nuestros programas que están disponibles en nuestro canal de YouTube, Conectando con la Palabra. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter. Queremos agradecerle por en tanto tiempo bendecirnos cada uno de ustedes con sus palabras de ánimo, palabras que nos han expresado a través de correos electrónicos, mensajes directos y por su comentario. Todo el staff de este programa, lo que interactuamos, los que están en la parte técnica, los que editan, los que oran, estamos muy contentos por la maravillosa oportunidad que Dios nos está dando cada semana de estar juntos conectados con la palabra. Nuestro propósito en el programa de hoy es que podamos vernos de manera particular con Dios, que nos podamos ver a solas con Dios, en la intimidad, que podamos abrir nuestro corazón, que podamos analizar y responder con sinceridad en qué consiste realmente nuestra vida. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Qué muestra nuestro hablar? ¿Qué muestra nuestras acciones? ¿Qué lugar ocupa Dios en mi vida? Y para evaluar y responder algunas de estas preguntas a la luz de las Escrituras, quiero darle la bienvenida a nuestro primer segmento, al pastor Luis Méndez. Pastor, bienvenido. Bienvenido, Daniel. Buenas noches. Un gozo de nuevo poder estar aquí juntos con todos. Qué bueno, pastor. Bueno, la verdad que el tener que ponerme al tema de hoy he sido altamente bendecido y he sido retado. Ayer entraba en internet tratando de ver qué pensaba la gente sobre en qué consistía la vida, y de verdad que me encontré con algunas respuestas como tener una familia maravillosa, gozar de una buena salud, esperanza, que tenía mucho de tener bienes materiales, tener mucho dinero. Otros simplemente querían progresar en la vida. Vi otros que parecían un poco más piadosos, querían dedicarse al ministerio, ser misioneros o entregarse a los demás. Pero yo quisiera saber, pastor, en primer lugar, ¿realmente en qué consiste la vida cristiana? Bueno, yo creo que nosotros aquí hemos insistido mucho que si estamos conectando con la palabra, entonces la palabra debe ser la guía de respuesta segura para todos los aspectos que tienen que ver con la vida. Uno de los ejemplos más impresionantes acerca de eso, Daniel, es el ejemplo del apóstol Pablo que aparece en Filipenses capítulo 1. Hay un texto en Filipenses capítulo 1, en el verso 20, que yo creo que nos ayuda en gran manera a poner como un marco de referencia para un tema como esto. Yo lo voy a citar el texto y brevemente insertar ahí la respuesta a tu pregunta, Daniel. El apóstol Pablo, en una situación bastante complicada, no estamos hablando de que este hombre está escribiendo desde Punta Cana, posiblemente perseguido, algunos creen que preso. Él dice, conforme a mi anhelo y esperanza, esto es Filipenses 1:20, de que en nada yo seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, es decir, la situación en que él está de aflicción, pero aún si no fuera esa, como sea, él dice, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Y en el verso 21 aparece una de las expresiones más contundentes que yo creo que tiene toda la palabra. Dice, pues para mí, la razón por la que yo creo que Cristo será exaltado, sea en la vida o sea en la muerte, es esto. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Escuchen eso. Un individuo, quizá en uno de los días más difíciles que él podía tener, él dijo, yo aprendo a navegar en las situaciones de la vida en que estoy, porque para mí el vivir es Cristo. Entonces yo digo, Ángel, si tú tomas esa expresión, para mí el vivir
es Cristo. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Y nosotros, si nos ponen como en la escuela una hoja y dice el profesor, escribe esta frase: para mí el vivir es raya en blanco. ¿Qué sería la palabra que honestamente nosotros pusiéramos ahí, en esa raya? Cualquier cosa que pongamos en esa frase que no sea Cristo, entonces es un ídolo. Porque Dios nos ha llamado a vivir con Él en el centro de nuestros corazones. Dios es lo más supremo que existe. Entonces, cuando el apóstol Pablo le hicieron la pregunta, teóricamente, si lo pudiéramos poner así, él estuvo clarito. Él no tuvo nada de duda. Y de nuevo, recuerden que eran un momento de gran aflicción. Él dijo, ¿qué es la vida para mí? Le tomó 1 segundo y medio dar la respuesta. Él dijo, para mí el vivir es Cristo. La pregunta es, Daniel, y para ti, para mí, si nos hacen la pregunta hoy, ¿cómo puedes resumir tu vida en una palabra? ¿Cuál sería esa que está ahí? Y por la fe y por la gracia, nosotros anhelamos con honestidad poder responder, Cristo es eso. Esa es la idea. La verdad, pastor, que usted ha empezado subiéndonos la barra desde el inicio, porque si eso fue Pablo, preso, que dice que para él el vivir es Cristo, ¿por qué cree usted que nosotros como cristianos ponemos tantas trabas en la vida para poder decir eso? Si hoy vivimos una vida más cómoda que la que tenía Pablo en ese momento, ¿qué obstáculos cree usted que nos impiden a nosotros que Cristo sea lo primero en nuestra vida? Bueno, uno de ellos definitivamente es la fe. Una de las cosas con la cual nosotros tenemos que batallar más en la vida se llama la fe, porque cuando el autor de Hebreos quiso definir eso, esta es la definición clásica en la Biblia de lo que es la fe. Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Es dar por cierto algo que Dios ha prometido y es creer, confiar, aunque yo no vea eso. El problema de eso, Daniel, es que todavía yo digo que nos quedamos como un poco teóricos. Y en el mismo libro de Hebreos 11, que es el capítulo de la fe, nosotros insistimos mucho en eso. En el Hebreos 11 está lo que llamamos el Museo de la Fama de la Fe. Ahí hay un salón, imagínenselo eso, ahí hay un salón de la gente ordinaria como tú y como yo, que exhibieron más fe en este mundo. Hay un piso para Abraham, hay un piso para Moisés, y hay un reguero de gente que eran de carne y hueso, por hechos heroicos están ahí. Y cuando el autor quiere decir por qué hicieron todo eso por fe, él dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, no dice sin fe es complicado. Dice, sin fe es imposible. ¿Sabe lo que significa imposible? Eso mismo, imposible. No hay manera de agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él es remunerador de lo que le buscan. Es decir, hay que creer que Dios es real, hay que creer que Dios es bueno. Son dos columnas. Cuando una de esas dos columnas fallan, entonces colapsamos en la fe. Si, por ejemplo, yo dudo de que Dios esté en su trono, yo veo el problema tan grande a veces que ni Dios yo creo que pueda arreglar esto. Aunque no lo decimos, a veces lo pensamos. Vean que ¿dónde está Dios en un problema tan grande como el que yo estoy pasando? Bueno, yo estoy poniendo en duda una de las principales columnas de la fe, que Dios existe, Dios es real. Ahora, asumiendo que eso está bien, pero entonces yo no creo que Dios me está dando lo que yo merezco. Entonces yo digo, ven acá, pero ¿será que Dios está enojado conmigo? Porque tanto sufrimiento, Entonces yo estoy dudando, poniendo en duda la segunda gran columna de la fe, que Él es remunerador de lo que le buscan, que Dios es bueno. Cuando nosotros combinamos esas dos cosas, Dios es real, Dios es bueno, esa es la única manera que tenemos de agradar a Dios. Entonces yo creo que a veces el problema de nosotros se llama incredulidad. Eso nubla la visión espiritual, impide que veamos a Dios en medio de nuestras circunstancias. Ese es uno de los grandes obstáculos
para que nosotros podamos decir con convicción, para mí el vivir es Cristo, porque no lo estamos viendo. Pastor, ¿y qué debe producir en nosotros esa fe? Bueno, una de las cosas es descansar en las promesas de Dios. Uno de los problemas más grandes, Daniel, que nosotros tenemos es que nosotros somos muy controladores. Nosotros somos gente que desde pequeño nos enseñan que hay que amarrar todo. Cuando llegamos a la vida de fe, es muy difícil aceptar que Dios no necesita ayuda de nosotros. ¿Usted cree eso? A los hermanos que están aquí en el chat yo le pregunto, ¿de verdad tú crees eso? Y algunos dicen, pastor, pero ¿cómo usted me va a hacer esa pregunta? No, porque nosotros no pasamos la vida a veces tratando de ayudar a Dios. ¿Saben lo que significa eso? No aprender a descansar en sus promesas. O sea, Dios está en su trono. Dios reina. Job dice, sucederá algo que Jehová no haya mandado, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Entonces, la fe nos lleva a descansar más en Dios, en sentido práctico, a orarle más a Dios. Porque Dios lo que dice, pídeme. Nuestro problema no es que pedimos mucho, nuestro problema es que pedimos poco, y ese es el problema de la fe. Hay gente en el medio de un problema que dice a Dios, ay Señor, si tú supieras lo que me está pasando. ¿Cómo que si Dios sabe lo que te está pasando? Dios no solo lo sabe, Dios lo mandó posiblemente. Él tiene un plan en nuestras vidas. Entonces, de nuevo, Daniel, ¿cómo en aspecto práctico se ve eso de la fe? No descansamos en su promesa. Creemos que Dios como que se fue de vacaciones. Y entonces no confiamos en la herencia que nos espera, en la riqueza que se nos ha dado en Cristo, nuestra nueva identidad en Jesús y todo eso. Ahí está en la práctica. Amén, amén. Pastor, hemos visto que la falta de fe es un obstáculo que se interpone para que nosotros no podamos decir que nuestra vida es Cristo, que nuestro vivir es Cristo, como decía Pablo. ¿Qué otro obstáculo usted cree que como cristianos debemos cuidarnos? Yo creo que si somos honestos, nosotros vivimos luchando con un sentido de autosuficiencia. Y es parte de lo que hablamos. Nosotros creemos que podemos, y eso es un problema en la vida espiritual. Cuando el Señor Jesucristo quiso enseñar esa verdad a los discípulos, Él le dijo en Juan 15, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el viñador, y todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo lo que da fruto lo poda para que dé más fruto. Está hablando de una vida espiritual fructificante. Dice, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Y cuál es la exhortación? Dice, permaneced en mí, dice Jesús. Jesús le dijo a sus discípulos, tenemos que estar atados uno al otro. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como, así como esa rama, el sarmiento, no puede dar fruto por sí mismo si no permanece atado a la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y dice Jesús, yo soy la vid, vosotros sois los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. ¿Saben por qué? Porque separado de mí, nada podéis hacer. Yo no sé para los que están aquí lo que significa la palabra nada. Jesús dijo, porque sin mí, no dijo algunas cosas no podéis hacer, las cosas que son más complicadas. Nada podéis hacer. Entonces, de nuevo, Daniel, hay retos en nuestras vidas, hay desafíos en nuestra vida que solo pueden ser alcanzados si permanecemos dependientes de Jesús en una vida de oración. Si en el momento en que nos creamos que podamos, ahí Jesús se apea del carro. Ya no fuimos solos. Y ese es ese sentido de autosuficiencia que no nos deja ver la belleza de Dios y su poder en nuestras vidas, es la idea. Bueno, la verdad, pastor, que usted ha dado dos áreas en las que debemos tener cuidado. Primero, nosotros tenemos que pedirle a Dios que aumente nuestra fe. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a depender de Cristo, que separado de Él, como usted acaba de decir, nada podemos hacer. Entonces debemos fortalecer la fe, debemos fortalecer nuestra unión con Cristo, nuestra dependencia de Él. Pero, ¿qué otra área en nuestro día a día nos impide decir que para nosotros, en la comodidad que vivimos hoy, no en la que estaba Pablo preso, el vivir es Cristo?
Mira, otra cosa, Daniel, que yo puedo ver en mi propia vida, en la vida de otros, es que a veces somos muy simples en la manera como buscamos a Dios. Y quizás la palabra para definirlo es falta de compromiso. Cuando Dios entra en una relación con nosotros, hay muchísimas bendiciones que están condicionadas a la manera como nosotros atesoramos a Jesús en nuestra vida y le buscamos. Por ejemplo, hay un texto en Jeremías 29. Yo sé que el texto ha sido muy mal interpretado por mucha gente del Evangelio de la Prosperidad, pero en el contexto adecuado enseña un gran principio. Jeremías 29, verso 11 al 13 dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar, no de calamidad, para darlos un futuro y una esperanza. Y dice el profeta, me invocaréis y vendréis a rogarme, y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. La pregunta no es si tú buscas a Dios. Esa te la puedes economizar. La pregunta es qué tan bien lo buscas. Qué tan intensamente, qué tan consistentemente. El ejemplo más clásico que me encanta, cuando mis hijos estaban pequeños, yo sé que todos los que son padres aquí pueden decir lo mismo. Uno le decía a uno de los hijos, hazme un favor, mi hijo, ve a la habitación y búscame tal cosa. Y yo, el muchacho, estando en la puerta de la habitación, o sea, todavía él no ha entrado a la habitación, y él decía, yo no lo encuentro. Yo no sé si le ha pasado a usted con los hijos suyos, pero yo digo, ven acá, pero este muchacho, él no se tomó ni siquiera la delicadeza de llegar hasta la mesa de noche. Es de lejos que ellos dicen, yo no lo encuentro. Bueno, hay algo de eso en la manera a veces como buscamos a Dios. Nosotros vivimos en una generación donde todo es tan rápido, hay tantas demandas del corazón, nosotros tenemos tantas amenazas cada día y todo compite con nuestra atención. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la manera como le estamos buscando? Porque ese deseo de agradar a Dios debe ser nuestra suprema fuente de motivación. Eso es lo que va a producir una real pasión por buscarle, una real pasión por conocerle, una real pasión por disfrutarle, una real pasión por obedecerle. Y vivimos una generación donde la gente hace un devocional con un app en un teléfono inteligente, que el día que le ponen más de un versículo, ellos encuentran que es muy largo eso. A mí me dijo una persona en este día, yo tengo problemas a veces en el devocional porque me mandan ahí algo por el teléfono y eso tiene hasta 3, 4 versículos. Y yo digo, ¿y tú te encuentras eso largo? O sea, tú te puedes pasar en Netflix 2 horas diarias viendo películas y 5 minutos es mucho. Entonces, de nuevo, no me extraña que a veces experimentemos esa debilidad de no poder ver a Cristo tan hermoso porque no lo estamos buscando como Dios demanda en su palabra. Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás os será añadido. Creo que el problema, Daniel, es una búsqueda muy deficiente. Wow. La verdad que nosotros nos quejamos muchas veces de que no vemos ese vivir en nosotros, pero es que tristemente somos muy propensos a ser incrédulos, somos propensos a querer hacerlo en nuestra fuerza, a ser autosuficiente. Muchas veces tenemos mucho compromiso, como acabas de decir, para áreas temporal, pero para lo que tiene que ver con el Señor, somos bastante negligentes. Y yo sé que hay muchos obstáculos más que pudiéramos mencionar en este segmento, pero me gustaría que mencionaras un último obstáculo que impide que en nuestras vidas lo principal sea Cristo. ¿Qué terminarías tú este segmento diciéndonos a nosotros que debemos considerar en nuestra vida cristiana? Yo creo, Daniel, que como tú dices, no pudiéramos pasar la noche entera hablando, pero otra cosa que incluso como pastor yo veo muy continuamente es que yo creo que no estamos entendiendo la realidad de nuestra lucha espiritual. Yo creo que como creyente a veces nosotros como que no entendemos que estamos en una lucha. Algunas personas creen que viven en Disney de vacaciones, pero lo que la Biblia habla es como en el Medio Oriente, que esa gente, desde que yo estoy pequeño, están tirando plomo ahí, peleando todo el tiempo.
Miren la idea. El apóstol Pablo nos deja una idea bastante clara de lo que es nuestra vida como creyente. En el libro de Efesios, que es uno de los libros favoritos míos, en el último capítulo de Efesios, cerrando el libro de Efesios, o sea, un libro que empezó hablando de la belleza, de la grandeza de Dios, hablando de la salvación por gracia, hablando de tantas cosas. Uno diría, bueno, si ese libro empezó así, esto va a terminar casi en el cielo. ¿Usted sabe cómo termina el libro de Efesios? ¿Usted sabe cuál es la conclusión práctica del sermón del libro de Efesios? Dice Efesios 6:10, por lo demás, o sea, en conclusión, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, es un lenguaje guerrero. Dice el verso 11, revestíos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha, yo no sé qué le viene a la mente cuando usted oye esa palabra, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Yo digo que ese es un texto tan complicado que mientras más los estudiosos de la Biblia gastan tiempo, menos entienden el texto. Pero la idea es esta. Esto es una lucha grande. O sea, lo primero que dice, nuestra lucha no es contra sangre y carne. Nuestra lucha, amados hermanos, no es contra gente. Tu principal problema no es tu esposo. Tu principal problema no es tu esposa. Tu principal problema no son tus hijos, el vecino, el pastor. No, tu principal problema no es gente. No, nuestra lucha no es contra sangre y carne. ¿Quieres oír contra qué estamos combatiendo? Oigan esto, principados con ese, potestades con ese, poderes de este mundo de tinieblas con ese, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Yo honestamente no sé lo que eso significa, pero eso suena mucho. Y uno de los pastores del siglo XVI, en base a ese texto, decía, por cada cristiano, Satanás dispone de 500 demonios a tiempo completo. Entonces, si usted se pone, los números no dan. Entonces, a veces, nosotros nos levantamos con el pecho afuera, como dicen allá, como decimos en Dominicana. Ni oro, ni leo la Biblia. Me voy para la calle. Hermano, usted está entendiendo que hay fuego por donde quiera que usted se está moviendo. Usted se imagina un soldado por allá, por Irak, por esos sitios, caminando a lo loco en la calle. Se lo van a llevar al primer instante. Entonces, por eso dice, tú tienes que tomar toda la armadura de Dios. Y si usted lee Efesios 6, la armadura es bastante grande. Uno de ellos dice, el escudo de la fe. Un escudo es un arma de protección, la fe. Dice, la espada de la palabra, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu. Si usted imagina un soldado sin espada, eso no se gana un pleito nunca así. Entonces, nosotros tenemos que tener lleno de la palabra. Cuando Jesús fue tentado en Mateo 4, 3 veces Satanás lo tentó y 3 veces Jesús dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Le citó la Biblia. La pregunta es, si eso fue Jesús, que era Dios y hombre, y era sin pecado, y Jesús, para poder resistir la tentación de Satanás, tuvo que citarle a la Biblia. ¿Qué usted cree de usted y de mí? Que somos ordinarios, gente pecadores, con muchísimos problemas. Entonces, de nuevo, Daniel, yo creo que un gran obstáculo, cerrando esta parte, es nosotros no entendemos la naturaleza de nuestra vida. Es una lucha espiritual a muerte. Hay un enemigo que no le interesa que avancemos. Dios está en el negocio de hacernos más como Cristo, pero la lucha es intensa y estamos en el medio. Yo creo que si nosotros meditamos más en eso, Daniel, nosotros nos cuidaríamos más en el sentido de estar más cerca de Dios, vestidos de esa armadura que Él provee para nosotros. Oyéndote hablar, la verdad es que viene a mi mente Primera de Pedro 5, cuando en el versículo 8 nos dice, sed de espíritu sobrio. Primero un imperativo, sed. Lo segundo es, estad alerta. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, ¿cómo anda? Como león rugiente, dispuesto a quien devorar. Y la verdad es que muchas veces nosotros creemos que es un spa que estamos, ¿eh? Entonces, ¿tú crees que el problema de nosotros es que estamos confiados y que no nos preparamos para esa batalla? Totalmente, Daniel.
ese texto que tú citabas ahora, escuchen las palabras que el Espíritu inspiró, en este caso en Pedro, para darle una idea. Un león rugiente. Yo no sé si ustedes se imaginan cómo es un león rugiente. Pues yo recuerdo que cuando mis niños pequeños fuimos a un zoológico, al Bronx, en New York, y cuando íbamos a visitar el sitio donde están los leones, hubo un león de esos que abrió la bocota así, y de eso hace como 17 años, todavía yo tengo el ruido aquí en el oído. Si ese león sale de esa jaula, ¿usted cree que le hubiese pasado la lengua como una mascotica viendo televisión? Me vuela la cabeza. Bueno, esa es la idea. Hay un enemigo que no anda como una mascotica para ver la película de noche en el sofá. Es una sola cosa, lo que desea, tu cabeza. Entonces yo creo, Daniel, en esencia, que esos son los textos que necesitamos abrazar para estar alerta, para velar, para estar conscientes de nuestra lucha espiritual. La verdad, pastor, muchísimas gracias en este primer segmento por mostrarnos que para los cristianos nuestra vida, para que los cristianos nuestra vida sea Cristo, debemos cuidarnos de esos obstáculos que nos imposibilitan pues poder decir eso, como la falta de fe, la autosuficiencia, la falta de compromiso, el entendimiento de que no estamos en Punta Cana, como usted decía, con un cheilón, con una piña colada en la mano, que debemos prepararnos. ¿Por qué? Porque estamos en una batalla. Ojalá que Dios nos conceda reconocer eso y que nosotros podamos rogar como cristianos, que podamos incrementar nuestra fe y que el estar lleno del Espíritu Santo nos permita decir que para nosotros el vivir es Cristo. Ahora, en la segunda parte de nuestro programa, queremos darle la bienvenida al pastor Saladín. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, es un privilegio estar aquí nuevamente con todos ustedes. Bueno, qué bueno tenerlo. Ese bueno, pastor se ve hermoso ahí, se ve hermoso ese pastor. Un background natural. Pastor, pero no llego. Bueno, pues vamos a pasar a nuestro segundo segmento con las preguntas que hemos recibido de nuestra comunidad. Y la primera es un hermano que nos escribe y dice: soy un cristiano fiel que procura vivir para Cristo. Sin embargo, mi vida está marcada por el sufrimiento, por el dolor y por la aflicción. Por otro lado, cuando veo a mi alrededor, veo personas que viven como la canción de Frank Sinatra, a su manera, y lucen felices. ¿Cómo puedo lidiar con mi amargura, con la amargura que esto produce en mi corazón y que muchas veces me impiden decir con honestidad que para mí el vivir es Cristo? Bueno, la historia más cerca de eso es el Salmo 73. El Salmo 73 fue escrito para ayudarnos a navegar en esos específicos momentos. Lo que el salmista describe es exactamente eso. Él tuvo envidia de los arrogantes. Así mismo dice el Salmo 73, verso 3, viendo la prosperidad de los impíos, no hay dolores, no sufren. Si nosotros lo hubiéramos puesto en dominicano, el Salmo 73, estas son gente que los hijos le nacen rubios o azules, buchuitos. Y los hijos le nacen así como raro, que hay que pasarle el peine. Oye, ¿cómo es posible que esa gente que no temen a Dios ni le honran puedan vivir como tan bien? Y a yo, que estoy dependiente de Cristo, que vivo mi vida cristiana, no salgo de un problema y siempre es un sufrimiento. Bueno, el salmista experimentó eso y él tuvo esa envidia, tuvo esa amargura, todo eso. Y hay un momento que hay una transición en el Salmo 73, que él dice: hasta que entrando en el santuario de Dios, yo comprendí el fin de ellos. Hubo un momento en que le fueron los ojos abiertos al salmista y él vio la realidad eterna. Entonces ya no es un asunto de que si aquí le va bien y tienen carro nuevo, casa grande. Es lo que espera al fin. ¿Cuál va a ser el resultado en la eternidad? Y dice que ese corazón que se había llenado de amargura, que en el interior sentía dolor, llegó el momento en que él dice: qué torpe era yo. Yo tenía falta de entendimiento, era como una bestia delante de ti. Y él dice: yo sé que tú estarás conmigo, yo sé que tú me estás guiando. Y ¿saben cómo termina el Salmo 73? El salmista diciendo: ¿a quién tengo
yo en los cielos sino a ti. Y fuera de ti, nada deseo en esta tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Si el que está lejos de ti perecerán. Entonces, a veces nosotros le llamamos bendición a algo porque lo que se ve, lo que el salmista descubrió es que en la realidad lo que pesa es la realidad eterna. ¿Cómo el salmista resolvió su problema? Él llevó su corazón a Dios. Hubo una transición de amargura a gozo, de desespero a esperanza. Y él terminó alabando a Dios en cuanto a eso. Excelente, Pastor Saladín. Una nota ahí también, Luis, en ese Salmo 73 que a mí me llama la atención. Él dice, tú los pondrás en deslizaderos. Ellos iban camino a una condenación eterna, podrán lucir felices, pero el problema es que van a pasar la eternidad en una condenación eterna. Exactamente. Bueno, entonces no es tan feliz. Podrán vivir felizmente aquí 80 años, 90 años, 100 años, pero la eternidad es por siempre, entonces en una condenación eterna. A mí me llama eso la atención, como él dice, tú los has puesto en un camino resbaladizo y haces que se deslicen por el precipicio hacia su ruina. O sea, que esa misma vida a su manera es lo que lo está llevando al precipicio y a la ruina. Y algo más ahí, Eduardo y Daniel, es que él dice, en un momento ya de claridad, de entendimiento espiritual, él cierra el Salmo diciendo, mas para mí el estar cerca de Dios es el bien. Entonces eso fue como la brújula. Una brújula, la gente que vive saltando montaña y Rambo y todas esas cosas, ellos usan una brújula porque la brújula, cuando uno la deja tranquila, vuelve al norte. Hay una aguja que apunta al norte continuamente. Entonces, la gente que son aventureros, que están en los sitios complicados, ellos usan una brújula porque si saben dónde está el norte, ya pueden ubicarse. Cuando el salmista volvió al norte, que la cabeza se le salieron todas esas cucarachas, entonces él dijo, para mí el bien es estar cerca de Dios. Y ese es el principio bíblico que nos ayuda a tomar decisiones sabias, como vimos en estos días. La mejor decisión es la que nos acerque a Dios. El mejor lugar donde estar es el lugar donde Dios me tiene más cerca. Eso es lo que el salmista descubrió en cuanto a eso. Amén, amén. ¿Qué pudieran ustedes recomendarle a una hermana que tiene más de 20 años que entregó su vida al Señor, pero ha llegado a un punto que se ha convertido más en una rutina y en tradición que convicción y pasión? ¿Qué pudieran ustedes recomendarle a ella para que ella pueda recuperar su primer amor y poder decir que para ella el vivir es Cristo? Bueno, en términos generales, el asunto es refrescar el alma en un deleite de Dios, y eso usualmente viene por su palabra, cuando los ojos de nuestra fe son abiertos y vemos la hermosura de Cristo. Eso es lo que encontramos, por ejemplo, en el Salmo 16, que él dice, yo bendeciré a Jehová que me aconseja, aquel que aún en las noches enseña mi conciencia. Yo lo he puesto a Jehová siempre delante de mí, y por tanto mi corazón se alegra, y por tanto mi corazón se regocija. ¿De dónde viene esa alegría? ¿De dónde viene ese regocijo? Cuando él pone al Señor delante de él, y él dice, yo te alabo porque yo sé que tú no me vas a abandonar. Tú me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites para siempre. Eso es una de las expresiones más impresionantes que encontramos en los Salmos. Él dice, cuando yo puedo realmente estar en tu presencia, no es que hay gozo, porque eso podríamos decir cualquiera. No es que hay mucho gozo, aunque ya eso es un nivel más grande. Él dice, hay plenitud de gozo. Es decir, todo el gozo que se necesite para llenar el corazón. ¿Qué
provee eso, la presencia de Dios. Cuando nosotros podemos percibir la sonrisa de Dios, entonces todas las demás circunstancias se ponen como en un background. Así como está el pastor Saladín de Boimoso, con un fondo negro allá atrás. Así todos los problemas y todo se van a ese fondo negro, porque hay algo que nos ilumina de cerca. Y la idea es, ese Salmo 16 es una excelente expresión para nosotros saber cuál es la fuente de mi gozo. Poner al Señor siempre delante de mí. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Venir a su palabra en oración y dependencia, pedirle a Dios, dame más de tu presencia, yo quiero deleitarme en ti. Yo no quiero estar aquí porque hay que estar. Yo lo que quiero es descubrir eso que otros hombres llegaron a descubrir. Y que sus almas estuvieron sonriendo. Porque cuando Dios nos sonríe, todo lo que está alrededor pierde su importancia. Entonces lo que necesitamos es ver más a Dios, que es la idea. Yo añadiría eso a lo que el pastor Luis ha dicho. Debemos buscar al Señor y eso es lo principal. Debemos buscarlo en su palabra. Pero en Apocalipsis 2, él le dice a la iglesia de Éfeso que había hecho tantas cosas buenas. Tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y esa persona, Daniel, dice que debo recuperar mi primer amor. Y el primer amor se recupera como Luis lo dijo, pero debe hacer lo que nos dice Apocalipsis 2:5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Debe hacer una reflexión en su vida de qué cosas ha puesto primero que a Dios. Debe ver su pecado, debe arrepentirse de esos pecados, debe hacer el compromiso de apartarse de ese pecado, debe hacer el compromiso también, en tercer lugar, de obedecer a Dios y buscarlo de la manera que Luis le está diciendo. Debe volver a practicar las obras que hacía al principio para refrescar ese amor. Pastor, ustedes han hablado de la responsabilidad que tenemos delante de Dios en esto, pero nosotros recibimos una comunicación de un joven, de un adolescente de 16 años, que dice que si Dios me dio mi vida para administrarla, ¿por qué tengo que rendir cuenta a mis padres y a la sociedad? ¿Por qué no puedo vivir la vida a plenitud, explorando la vida y viviéndola sin limitación? Bueno, la razón es porque lo que las escrituras nos revela es que todos nosotros necesitamos consejo. Nadie se la sabe toda. Nosotros no somos tan sabios como pensamos, nosotros no somos tan fuertes como pensamos, nosotros no somos tan grandes. Nosotros siempre estamos luchando con una opinión de nosotros mismos que está desenfocada de lo que las escrituras dicen. Lo que Dios enseña comúnmente es: necesitas crecer, en madurar, en tener visión en la vida, y hay algo que lo da el tiempo, hay algo que lo da la edad. Un sinónimo de juventud es eso, es un estudiante que está aprendiendo. De hecho, déjeme decirle, eso es tan así que hay un libro de la Biblia que se escribió para resolver ese problema. Y es uno de los libros más interesantes que hay en la Biblia, que se llama Proverbios. Cuando usted toma Proverbios, si usted toma Proverbio 1:1, Salomón empieza diciendo: aquí están los proverbios de Adón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir inclusión en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia. Ahí está. Entonces, nosotros no nacemos del vientre de nuestra madre con un doctorado como tiene el pastor Saladín. Usted ve toda la cana que él tiene, que ya ni cana casi tiene porque no tiene cabello, pero la idea es, eso usted no lo consigue comprándolo por Amazon. ¿Cuántos años que usted tiene, pastor Saladín, aquí en confianza? 62. Imagínese eso. Usted sabe las veces que ese hombre ha tenido que reconocer que esto no funcionó y lo arregla, y la versión mejorada. Entonces, eso es una realidad que en la vida, mientras más jóvenes somos, más necesitamos instrucción.
Cuando va pasando el tiempo, cambian las perspectivas, cambia la visión. Una de las expresiones que yo siempre escuchaba desde que estaba pequeño, mi padre me decía: mi hijo, cuando usted viene, yo vengo de regreso ya. Cuando usted va, nos encontramos en el camino porque yo vengo de regreso. Usted sabe las cosas que hemos pasado. Entonces, una manera de mostrar sabiduría es reconocer esa necesidad de instrucción. El sabio hace muchas preguntas. El sabio es aquel que aprende. El sabio es aquel que tiene una disposición tierna para reconocer cada día es una oportunidad para aprender. Por eso necesitamos consejo. Es así, y Dios ha puesto a nuestros padres precisamente para eso, y el libro de Proverbios, como dice Luis, eso es lo que nos enseña. Ahora, la pregunta que ese joven debe hacerle o debe hacerse: ¿qué significa vivir la vida a plenitud? Según lo que Dios dice, porque según el mundo es algo vano y pasajero a la luz de lo que nos enseña las Escrituras. Entonces, ¿qué significa para ti vivir la vida a plenitud? Vivir la vida a plenitud es, como Luis nos ha explicado, es vivir para Dios. Para mí el vivir, todo lo que representa esta vida es Cristo, y el morir es ganancia. Amén, amén. Ese punto que trajo el pastor Saladín es muy importante. Independientemente de todos esos consejos, Dios ha establecido una autoridad y hay que someterse a la autoridad. Una persona que no es creyente mandó la siguiente pregunta. Dice: pastor, el tema de vivir para Dios se oye bonito, pero la verdad, a veces pienso que la Biblia es simplemente un libro de historia. ¿Qué garantía tengo de vivir una vida según lo que dice la Biblia y que al final sea realmente eso verdad? Bueno, Daniel, la respuesta la vimos. Uno de los grandes obstáculos es la falta de fe. Solo la fe nos ayuda a abrazar la verdad de Dios, creyendo en esas promesas. De nuevo, nosotros decíamos, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando uno toma la palabra de Dios y ve todo lo que hay ahí, a menos que uno no tenga fe, va a lucir así, como la persona está diciendo. Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios: Señor, aumentame esa fe, dame esa fe primero si no la tengo. Y si ya la tiene, aumentamela, porque hasta que ese lente, aquí está Daniel que sabe mucho de lente, el asunto es bajo qué lentes, qué perspectiva estás viendo la vida. Esos lentes de la fe te pondrán eso en colores, en tercera dimensión. Pero sería imposible intentar entender todo eso si no tienes la fe. Esa pregunta es una evidencia muy clara de que lo que falta ahí es la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y eso es lo primero que necesitamos. Y la verdad, yo oyéndolo, pastor, hablando ahí, yo recuerdo una vez que me tocó hablar con una persona moribunda fuera del país y la persona me decía: oye, es que yo no sé si creer. Y yo le decía a él, le compartí la palabra y le decía: mira, puede ser, así como tú dices, que esto sea una historia. Sin embargo, cuando yo he creído en Cristo, que Él descansó, que Él murió por mis pecados y yo he descansado en Él, imagínate que yo muera y sea una historia, pero traté de vivir obedeciendo a Dios, haciéndole bien a los demás, haciéndole fiel a mi esposa. ¿Qué perdí? Pero si tú partes mañana y crees que esto no es cierto y es cierto, lo perdiste todo. Entonces, yo creo que como dicen ustedes, es un tema de fe, pero definitivamente la Biblia tiene muchísima, el mismo lazo que hay entre la Biblia entera, aunque tienes que ser por fe, de principio a fin, narrando una historia de redención. El que se expone a la palabra, esa persona que escribió eso, debe ponerse a la palabra para que él vea cómo Dios habla y transforma a través de ella. Entonces, la siguiente pregunta es: ¿qué diferencia existe entre una persona que vive moral y éticamente y una que vive para Cristo? ¿Hay alguna diferencia? No, una no, toda la diferencia. Porque la idea está en la motivación, justamente está en la motivación. Como hablamos hoy, cuando dice para mí el vivir, no es simplemente conocer más de Jesús, no es buscar
es Cristo. Es una ecuación donde hay un igual en el medio. Si lo pusiéramos numéricamente, la idea no es que hay un mayor, un signo de admiración, es un igual que hay. Vida igual a Cristo. Entonces, vivir una vida moral y ética es bueno. No solamente es bueno, es encomendable que haya así, pero eso no da propósito a una vida. Eso no le da propósito a una vida. Eso no sustenta una motivación completa para una vida que es temporal y nosotros estamos sembrando para una eternidad. Todo lo que es moral, ético y todas esas cosas termina aquí. Y esta es la vida más corta, la más larga de la que nos espera. Entonces, la realidad es que solo Jesús en el corazón puede darle sentido y propósito a la vida para que aún lo moral y lo ético tenga sentido. Solo en Jesús tenemos esperanza. Solo en Jesús tenemos salvación. Solo en Jesús tiene sentido vivir lo que vivimos aquí. Eso es mucho más que la moralidad. Eso es mucho más que la ética. Yo estoy estudiando en mi devocional la epístola a los Gálatas. Y cuando llegan los judaizantes, ellos decían que para uno ser salvo tenía que guardar la ley. Y luego, para santificarse, tenía que guardar la ley. Es como dice Luis, ¿qué diferencia existe entre una vida moral y otra que viva para Cristo? Bueno, la vida moral es buena, pero cuando yo me muera no me va a ser acepto delante de Dios, ya que la justificación es por la fe, por la gracia y por Cristo. Entonces, el que vive para Cristo, el día que cierre sus ojos aquí, lo va a abrir en la presencia del Señor. Esa es la diferencia central. Cristo o una condenación eterna. Amén, amén, amén. Pues mire, yo voy a terminar con una pregunta de una persona que nos envió prácticamente un listín. Yo voy a tratar de abreviarla. Él dice, tengo un modo de vivir muy tranquilo. No le hago mal a nadie, más bien ayudo a los demás. De igual forma, trabajo y trato bien a mis empleados. Soy fiel a mi esposa, no digo malas palabras. De verdad te entiendo que soy un buen ejemplo como ciudadano. Creo en Dios. Yo creo que Jesús murió. Sin embargo, nunca me he congregado en una iglesia porque no lo veo relevante. Veo que muchas iglesias son falsas. Veo el ejemplo en la palabra de Dios del ladrón en la cruz que nunca se congregó y fue salvo. ¿Es incorrecta mi manera de pensar? ¿Puedo decir aún yendo a la iglesia que mi vida es Cristo? Bueno, una de las cosas que a mí me gusta preguntar, cuando a mí me mencionan el ladrón en la cruz, entonces la pregunta que yo le hago es, ¿cuál de los dos? Porque habían dos ladrones en la cruz, en la historia. Entonces, ese no es un buen ejemplo no podemos tomar una excepción para hacer una regla. Hay un ladrón en la cruz que fue vestido de misericordia por su confesión y muchas de las cosas que habló. Era obvio que Dios le había dado entendimiento en la fe y creyó y fue salvo. Y es verdad, no fue a una iglesia y lo que sea, pero reconoció la superioridad de Cristo. Hubo muchas cosas en esas pocas palabras que ese hombre dijo ahí que evidenciaron que había fe en él para creer. Pero al otro ladrón, que no se menciona mucho, no le fue bien. A ese no le fue muy bien. Entonces cuando tú dices, mira el ladrón que nunca se congregó, pero ¿a cuál de los dos te estás refiriendo? Entonces, eso no es un buen ejemplo para hacer. La realidad es que la iglesia existe porque nuestra necesidad de santidad existe. Y nosotros somos un proyecto en comunidad. Nuestra santificación es un proyecto de comunidad. Una de las cosas que Dios hace cuando nos salva es que nos coloca en una familia espiritual. ¿Por qué necesitamos ser parte de esa comunidad espiritual? Porque ahí es donde aprendemos a vivir espiritualmente. Necesitamos amarnos. Necesitamos pedirnos perdón. Necesitamos crecer, tener paciencia, soportarnos unos a otros. Eso usted no lo hace en una cueva, en una montaña, viviendo a su manera. Para eso usted es parte de una comunidad. Entonces, nosotros decimos, la santificación es posible porque vivimos en un proyecto espiritual. Lo otro es, Dios da dones a su iglesia. Entonces, hay cosas que usted se sienta en su casa a leer la Biblia y no la va a entender tan sencillamente
Como cuando usted va a una iglesia, uno de los pastores que se pasa tantas horas estudiando y Dios le da dones y viene y te enseñan. Entonces, es una comunidad que está diseñada para que puedas crecer, no solamente en el conocimiento de su palabra, sino en esa vida de santidad que todos necesitamos para poder ver al Señor. Eso es la parte de eso. Y yo veo que esa persona dijo que no hace mal a nadie, que trata bien a sus empleados, que es un buen esposo. Parece como que él está descansando en que su vida moral y ética es lo que lo va a salvar, porque ahí él no dice, yo sé que he pecado contra Dios, yo me arrepentí de mis pecados. Él no dice nada de eso. Él está confiando en sus propias obras para ser salvo, no ser justificado por la fe en Cristo. Y dijo también, Daniel, que hay muchas iglesias que son falsas, sí, porque como ustedes decían, Luis decía que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades. Tú decías, Daniel, que Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Claro que sí, que hay muchas iglesias falsas, pero fíjate lo que Luis nos ha enseñado. Para mí el vivir no es la iglesia, es Cristo. Cristo es lo importante. Entonces, para que Cristo sea mi vivir, yo debo despojarme de mi autosuficiencia, de mis propias obras para salvación y reconocer, como dice Pablo, yo era de la tribu tal, yo era fariseo, yo fui circuncidado, pero todo eso lo he tenido por basura. ¿Por qué? Por amor a Cristo. Y yo considero todas esas cosas como basura por amor a Cristo, y es lo que yo no veo en esta persona. Quizás él está confiando en su propia justicia y no ha hecho que Cristo sea su vivir. Amén, amén. Yo quisiera terminar este tiempo tan maravilloso que Dios nos ha dado hoy con una canción, simplemente leyéndola. No la voy a cantar, porque ustedes saben que no podemos. Sin embargo, la voy a leer porque... Bueno, la voy a leer, pero yo creo que esta canción responde mucho lo que hemos visto en el día de hoy. Que nosotros podamos decir, aleluya, mi vida es Cristo. Que podamos decir, aleluya, Jesús es mi todo. Que recordemos, como dice la canción, que en densa oscuridad vagué, perdido en el error. La senda vana del placer, ¿a dónde me llevaba? Dice, a muerte me llevó. Siendo rebelde a tu voz, quisiste amarme así. De no haber sido por ese amor, aún huiré de ti. Dice, en rumbo a mi perdición, indiferente aún, de mí tuviste compasión, me guiaste a la cruz. ¿Y qué pasó? Dice, y contemplé tu gran bondad. Sufriste tú por mí, al tú morir en mi lugar, tu gracia recibí. Que podamos decir todos, aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Dice la última estrofa, ahora, Señor, tuyo seré y viviré por ti. Tus mandamientos seguiré por tu poder en mí, como hablábamos de la autosuficiencia. ¿Y qué debemos pedirle? Señor, a pesar de nosotros, usa mi vida, oh Señor, como lo quieras tú. Y que sea siempre mi canción, mi gloria eres tú. Que Dios nos ayude a que podamos decir en una vida tan cómoda como la que vivimos hoy, que nuestra vida es Cristo y que nos prepare, porque nada nos asegura que vamos a seguir como vivimos hoy. Nosotros podemos sufrir persecución en el futuro. Que Dios nos ayude a llenarnos de la palabra para aún en persecución podamos decir que nuestra vida es Cristo. Buenas noches. La verdad es que nosotros esperamos que Dios ayude a que esta palabra pueda calar en nuestros corazones y que Dios la use para cambiarnos y transformarnos. Dios mediante, nos vemos la próxima semana. Gracias por compartir con nosotros.